Bueno, bizcochos y bizcochas, bienvenidos una vez más a su podcast favorito, Redefiniendo el Juego. Ya tercera temporada, la vamos a arrancar el día de hoy. Estoy muy feliz porque tenemos un invitado que hace rato queríamos sondear, queríamos tocar esta parte importante del deporte, como es la psicología del deporte. Y el día de hoy nos acompaña Felipe Turbay, psicólogo deportivo egresado de la Universidad de La Sabana. Felipe, buenos días, buenas tardes, donde tú estás. Qué gusto tenerte acá en Redefiniendo el Juego. ¿Cómo estás? ¿Cómo va Hola todo? Jessica, muchas gracias, muy bien, todo muy bien por acá. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Qué gusto saber de ti. Bueno, Felipe, queremos saber quién es Felipe Turbay. Bueno, yo soy una persona apasionada por el deporte. Trabajo desde hace muchos años en el mundo del deporte. He tenido la oportunidad de vivir de este hermoso campo y esta industria que nos gusta tanto. Yo inicialmente estudié psicología, como bien lo mencionabas, en Colombia. Después tuve la oportunidad de viajar y especializarme ya en psicología deportiva. También pude explorar otros campos del deporte, como la preparación física, la nutrición deportiva. Específicamente, tuve la oportunidad también de aprender sobre el mundo del entrenamiento en fútbol, específicamente la gestión deportiva, y digamos que a lo largo de mi trayectoria he podido ver muchos campos adicionales de todo esto para entender la industria desde una perspectiva un poquito más interdisciplinar y compleja a la vez. Entonces, la vida me ha dado muchas vueltas, pero al final del día siempre intento trabajar desde lo que más me apasiona, que es la parte mental también. Que es algo súper importante en lo que vamos a tomar, porque hablábamos en capítulos anteriores que a veces no vemos la importancia de la psicología en el momento de un deportista. Entonces es como todos los deportistas, como son muy fuertes, como son disciplinados, como tienen constancia, la psicología va por ahí. Y es un error gravísimo porque realmente no funciona de esa manera. O sea, el deportista también es una persona normal Ujú. que su trabajo es el deporte, pero sus problemas también existen. O sea, no se le puede separar la importancia de ser persona y ser deportista como su trabajo. Pero entonces entremos en materia, porque esto es lo más chévere de todo. Y a mí me gusta es que veamos desde un inicio. Tú como psicólogo, quisiera que describieras la relación entre la salud mental y el rendimiento deportivo. Bueno, yo creo que la relación entre la salud mental y el rendimiento deportivo es muy estrecha. En teoría, podría no existir una sin la otra también, porque cuando hay problemas de salud mental, el rendimiento deportivo se ve afectado y en algunos casos, cuando el rendimiento deportivo no va bien o no va como se espera, pues la salud mental también sufre en algunos casos. Entonces, esta es una relación que se mantiene constantemente unida, entrelazada, y eso hace que tengamos que tener en cuenta siempre estas dos variables. Cuando tengamos cualquier conversación, hay que poner sobre la mesa rendimiento deportivo y salud mental también. Se hace un matrimonio eterno. Sí, sí. Yo me atrevería a decir que sí, sin duda alguna. Dentro de todo esto, obviamente ya has hablado que tu tema puntual y experiencia la has tenido en fútbol. ¿Qué otros deportes también has podido enfatizar, has podido tener ese tú a tú con el deportista? Bueno, afortunadamente he tenido la oportunidad de trabajar en varios deportes, no solo en el fútbol, si bien mi mayor experiencia está allí, pero he tenido la oportunidad de trabajar con baloncesto, con tenis, con golf, con automovilismo también, y eso me ha llevado a tener múltiples anécdotas y experiencias que me hacen pensar que si bien los deportes son específicos y se deberían tratar como tal, hay características y hay anécdotas que son transversales a la persona deportista también, y la salud mental es una de ellas, sin duda alguna. Perfecto. ¿Qué señales, ya que tienes tanto campo, o sea, no solo abarcas uno, tienes realmente un amplio portafolio de conocimiento, qué señales indican que un atleta podría estar enfrentando problemas de salud mental? Bueno, como lo mencionábamos, tal vez no la señal
principal, pero la primera que se puede notar en el deporte no solo es un bajo rendimiento, que por ahí es que tal vez algunas personas empiezan a notar que algo está pasando, pero también nos encontramos la pérdida del disfrute, ¿no? Esa sensación de que estoy haciendo lo que usualmente hago, llámese entrenar o competir, y no lo disfruto igual, no se siente igual por alguna razón que no logro identificar dentro de mí. Encontramos características, digamos que comunes dentro del aspecto de la salud mental, que puede ser la despersonalización. Yo me dejo de sentir yo mismo haciendo lo que hago, lo que solía hacer como con tanta naturalidad, con tanta frescura y al final del día me voy aislando de esa actividad y cada vez me siento peor haciendo lo que en algún momento disfrutaba tanto y la pasaba tan bien haciéndolo. O sea, eso literalmente, si yo ya sé que algo puede ocurrir como deportista, que ya no me llama tanto la atención, que ya no me levanto con esa felicidad de ir, ya puedo decir, hey, algo no está bien conmigo, necesito ayuda. Sería una de las señales en las que más podríamos centrarnos a levantar la mano también y decir, esta es la oportunidad de pedir ayuda también. ¿La depresión la logras ver en los deportistas? Porque voy a hacerte un paréntesis grande y es que en muchas oportunidades vemos que la gente está más afín a lo que vemos frente a la cámara. Entonces está concentrado, está feliz, está disfrutando, ya. Y entonces nos quedamos simplemente como con el reflejo de lo que vemos, de lo que nos transmite la prensa, de lo que nos transmite redes sociales, de etc. En algún punto se puede evidenciar o el bajo rendimiento puede llegar con la depresión, o sea, todo esto se puede involucrar o puede ser totalmente aislado, ver una cosa con la otra. Yo creo que la depresión es una problemática sumamente compleja y creo que cometemos un error tratando de reducirla a algunas cosas puntuales, ¿no? Si bien hay señales que son claras para muchas personas y hay personas que son más expertas que otras identificando esas señales. Al final del día, lo más difícil de la depresión es que no hay garantías de nada, ¿no? Y a veces las depresiones más severas son las más ocultas. Aquellas personas que sufren más son las que están más en silencio y por eso tenemos como estos comentarios de, pero yo no sabía que estaba mal, si parecía que todo estaba bien. Y eso es lo que la hace realmente compleja y tan dañina al final del día, porque es muy difícil de detectar en algunos casos. Entonces, para responder a tu pregunta, la veo, a veces la veo, pero como muchos otros, en otros casos, mm, puedo no detectarla a tiempo y después estar hablando de una problemática mucho mayor también. Entonces es una problemática realmente compleja en ese sentido, la depresión. ¿Tú qué estrategias recomendarías para manejar el estrés en estos deportes de alto rendimiento? Que aparte de estar visualmente siempre expuestos, también les genera ese estrés de entregar resultados, de que lo vean bien, de que la gente los apoye, de recibir patrocinio, de que obviamente pues no les digan como ya no sirves o ya estás viejo o bueno, etc. de miles de segmentaciones que pueden pasar. ¿Cuáles serían tus consejos para poder lidiar un poquito como con el día a día de ese estrés que nos puede causar como deportistas? Digamos que estrategias hay muchas y muy variadas y todas van a depender, por supuesto, del deporte. Cada deporte es muy diferente, tiene características muy diferentes de la persona también. Hay personalidades que se prestan más para unas técnicas que para otras. Sin embargo, yo creo que algo que puede ser, digamos que útil o sanador en alguna medida y se utiliza mucho en varios campos de la psicología, esto que está bastante en boga y en boca hoy en día, que es vivir en el momento presente, ¿no? Intentar asimilar mucho las características, las sensaciones,
todo lo que entra por mis sentidos, por mis canales sensoriales y vivirlo y asimilarlo y sentirlo de tal manera que me mantienen en el aquí y en el ahora también. Obviamente esto en psicología es mucho más complejo de lo que lo acabo de explicar, pero si me pidieras cómo recomendar a alguien sacar un poquito el estrés o salir de ese momento estresor que han tenido, yo creo que intentar conectarse con el aquí y el ahora, ya sea por algún canal sensorial, por intentar sentir lo que estoy sintiendo con mis manos, con mis pies. La respiración se vuelve crucial y se vuelve clave también. Aprender a disfrutar las cosas, digamos que mundanas, materiales, ya sea la comida que me meto a la boca, los olores que percibo por mi nariz, las cosas que estoy viendo y no simplemente vivir en piloto automático, en una rutina constante que se vuelve algo común en los deportistas, pues eso también nos puede ayudar un poquito a salir de ese estrés, ¿no? Sería como una de las muchas estrategias que podemos hablar aquí. O sea, salir con amigos, disfrutar del cine, no sé, salir de la zona que normalmente están, o sea, no en el campo, no en el campo porque pues el campo literalmente es tu trabajo, entonces no te va a generar la calma o lo que estás buscando del vivir, del sentir un poco como tú lo dices. Absolutamente. Si lo que estamos buscando es eso, ese desconectar, es fundamental lo que acabas de mencionar. Evidentemente también hay estrategias para manejar el estrés en el momento de competición y ahí pues no le podríamos pedir a alguien que piense en la comida de mañana porque lo que hacemos es distraerlo. Pero cada momento y como te mencionaba, cada deporte pues tendrá obviamente sus características y ahí es la importancia de diseñar un plan específico para cada persona. Por eso dar como una estrategia, una técnica general y común se vuelve difícil porque al final del día cada persona tiene sus necesidades y cada deporte tiene sus requerimientos diferentes también. Eso es como el tema nutricional. Yo no te puedo dar la misma dieta a ti como la otra dieta a la otra persona. Son componentes Total. totalmente diferentes. Total, perfecto. Mil gracias por eso. Ahora entramos en un tema que a mí me parece súper importante y esto lo voy a tomar como aficionada, pero también como deportista. Y es el área cuando nosotros, como deportistas amateur, como las personas que están iniciando, puedan tener lesiones. Ujú. ¿Qué rol? O sea, ¿cómo ves tú que afecta realmente las lesiones? Y, y sí, que realmente nos puede afectar emocionalmente una lesión, que nos puede sacar buen tiempo o nos puede decir, quedas 2 fechas por fuera, pero 2 fechas que son importantes también. ¿Cómo nos puede afectar eso? Bueno, las lesiones deportivas son un tema bastante difícil de tocar y de hablar en la vida de cualquier deportista. Casi que se vuelve un tema tabú también. Pero desde mi experiencia, las lesiones deportivas pueden ser o un punto de inflexión en tu carrera o un punto final. Podemos utilizarlo como una plataforma que te ayude a salir del fondo o simplemente como algo que te pone la cruz encima y hasta ahí llegaste. Entonces, saberle dar un buen manejo desde una recuperación apropiada en la perspectiva física y también aprovechar para volverte un poquito más fuerte, no solo física, sino también mentalmente, pues va a hacer la diferencia entre una recuperación exitosa y un proceso satisfactorio versus algo que al final del día te termina sacando, porque en ese sentido el deporte es implacable. Y si vuelves y no vuelves en tu nivel y no estás a la altura de los desafíos que vas a enfrentar, el deporte te saca. Y esto es una realidad y no podemos tapar el sol con un dedo. Entonces, de Total. allí que exista tanto miedo y tanto temor a las lesiones deportivas, con toda la razón. Pero al final del día, hoy en día hay muchas maneras y muchas estrategias que nos ayudan a que cada vez sea menos ese punto final y ayudemos más a los deportistas a que sea ese punto de inflexión que te mencionaba también. O sea, importante también lo que nombras es la actitud. Si yo le pongo actitud a mi recuperación, la cosa puede funcionar de una mejor manera independientemente de la lesión. Por supuesto, afrontarlo con una buena actitud, por más cliché que suene, es fundamental.
es fundamental. Evidentemente nadie va a estar contento por haberse lesionado y mucho menos por tener una lesión larga porque los deportistas saben específicamente lo que implica tener una lesión, sobre todo cuando es de larga duración. Y si es de corta, igual, si te sucede en el momento menos apropiado, así sea un día que te pierdas por una gastroenteritis o por una gripe o lo que sea, en el mal momento, en el peor fin de semana, pues se siente como si fueran 6 meses. Aún así, pues lo que buscamos es afrontarlo con una buena actitud y empezar a reenfocar esa energía para que al final pueda generarnos una mejor presentación en la próxima ocasión también. ¿Qué rol juega la psicología? Es decir, yo tuve una lesión hoy. Vamos a hablar de lesiones leves como lesiones graves. Entonces, vamos a hablar de la más grave porque lleva un tiempo, porque duele, porque puede llevar cirugía, porque puede conllevar diferentes procesos. Pero, ¿cómo ingresa la psicología allí? Ok, yo tuve una lesión, me partí, no sé, un tobillo, que son de las lesiones más fuertes a veces de pronto en el tema de fútbol. Un mal pisón, no sé, pisé mal y el tobillo disvarió, la rodilla. ¿Cómo entra la psicología a actuar? ¿En qué momento del proceso de la recuperación? La psicología es una opción muy interesante para incluir dentro de un proceso de recuperación y de rehabilitación deportiva. No vamos a vender humo aquí, es que la psicología tampoco es lo único y nadie va a cicatrizar un ligamento cruzado anterior a punta de fortaleza mental. O sea, el proceso físico y de recuperación es absolutamente indispensable, pero la psicología se posiciona también como una opción interesante. No le voy a decir una alternativa porque en mi humilde opinión debería ir muy de la mano con la recuperación física. Y se vuelve importante también por lo que tú dices, por el acompañamiento que se le puede dar a los deportistas, no solo a nivel físico, sino también a nivel mental y a nivel emocional. Piénsenlo de esta manera y es un deportista que está acostumbrado a entrenar, competir, descansar, entrenar, competir, descansar, entrenar, competir, descansar todos los días de su vida y de la nada para y se queda en su casa y no tiene nada más que hacer. La cabeza puede jugarte una mala pasada también ahí. Las emociones que yo tenía en algún momento gestionadas o bajo control gracias a mi deporte o gracias a la exigencia física de mi deporte, de repente me encuentro yo en una cama o en un sofá y estoy allí muchas más horas del día a las que estaba acostumbrado, pues también empiezo a tener cierta dificultad para gestionar algo que antes tenía bajo control también. Entonces, digamos que esa parte mental no debería desconocerse, debería atribuírsele un peso interesante y eso nos hace pensar en una recuperación como en lo que en verdad debería ser un proceso multidisciplinar donde cada especialista, donde cada ciencia del deporte tenga algo que aportar para que al final del día la persona, el deportista, el atleta que está allí en este proceso, pues tenga el mejor servicio posible y experimente la mayor satisfacción al final de su proceso también. Lo dijiste clarísimo, y es que realmente debe, o sea, debiese ser que no solo pensemos en el deportista como la parte física. Entonces, ¿cuánto tiempo le va a costar arreglar la rodilla? ¿Cuánto tiempo va a volver a fortalecer un tobillo? ¿Cuánto tiempo, no sé, hasta un hombro porque se cayó y se dislocó? Sino también la importancia del proceso que tiene que vivir el deportista en ese tiempo, en ese rango de separarse de su cotidianidad, de su día a día, de que eso también para ellos es un colapso a veces emocional de frenarse, porque van a bajar rendimiento, porque claro está, van a veces a perder ciertas cosas que la gente no le ve la importancia a opinar. Y vamos a entrar en este tema que yo te digo que para mí es súper importante sobre el respeto al deportista, sobre los opinólogos que en ocasiones no miden sus palabras para decir y bombardear diferentes cosas que no son tan objetivas. Porque yo puedo como comunicador social, no soy comunicadora social, claro está, estoy hablando es en tercero, un comunicador social, como, no sé, un aficionado, como el que es súper, súper, súper pues entregado al deporte, cual sea, porque en todos los deportes hay fanáticos, pero fanáticos literalmente enamorados de su equipo, Sí. y a veces no miden realmente las palabras.
¿Tú crees realmente que es fundamental inculcar el respeto en la práctica deportiva? Uf, ese es un aspecto clave. Por supuesto que el deporte tiene algo interesante y es que desde mi perspectiva y lo que yo he intentado siempre divulgar y promover en mis clases también y en las consultas particulares que hago es que el deporte tiene dos características. Uno, es una herramienta educativa y dos, es un motor social. Mm, Entonces, eso hace que muchas personas encuentren en el deporte un montón de herramientas y de estrategias que les ayudan en su vida y en su día a día también. Sin embargo, el deporte por naturaleza filtra y filtra un montón. No todos podemos practicar todos los deportes. Tenemos la posibilidad de hacerlo, sin embargo, en el primer momento en que experimentamos algún deporte que no nos va muy bien, a lo mejor y lo dejamos, la gran mayoría de nosotros. Algunos se mantienen y permanecen y por eso merecen muchísimo respeto, pero la gran mayoría, como te lo mencionaba hace unos minutos, el deporte nos saca. Si yo no soy bueno jugando al tenis, si no soy bueno jugando al golf, pues al final me aburro y dejo de practicarlo y más bien voy a buscar otra cosa que me guste, escalar o nadar mm, o montar la bici, lo que sea, ¿no? Entonces, esto hace que tengamos al final del día en el deporte unas características que son un poquito contradictorias, ¿no? Yo tenía un profesor que me dio en algún momento una frase que a mí me gusta muchísimo y que me gusta también promover bastante, y es que cuando hablamos del deporte pareciera que estamos hablando de un conocimiento que es fácilmente opinable. Todo el mundo cree que sabe de deporte porque ve un partido de fútbol el fin de semana. Sin mm. embargo, yo no llego donde un médico, donde todo un doctor a decirle cómo debería operarme o qué medicamentos debería mandarme para mi situación médica. Sin embargo, en el deporte todos nos creemos Ujú. empoderados de poder ejercer una opinión al respecto, ¿no? Entonces, es interesante porque el deporte por sus características te permite esto, te permite poder opinar y te permite poder generar un juicio de valor respecto a algo. Sin embargo, al final del día, el deporte mismo te quita esa autoridad cuando te pone dentro del campo. Entonces es una paradoja muy, muy, muy interesante y a mí no se me ocurriría nunca decirle a Rigoberto Urán cómo montarse una bicicleta. Yo todavía necesito rueditas para montarme una bicicleta. Sin embargo, cuando lo estoy viendo por televisión, no puedo evitar en algún momento sentir como decirle cómo debería pedalear, ¿no? Que lo haga más duro, más rápido, o lo que sea, ¿no? Me estoy inventando, pero por allí es donde van las cosas. Entonces, es un campo que tiene estas características. A mí nunca se me ocurriría opinar sobre física cuántica o alguna cosa así, porque lo desconozco, porque no sé del tema. Sin embargo, el deporte permite que muchas personas puedan opinar al respecto, incluso sin tener conocimiento de causa al respecto. Simplemente porque lo vemos, porque nos parece sencillo, porque nos parece fácil. Y esa yo creo que es la gran magia que tienen los grandes deportistas, que hacen lo difícil verse muy sencillo. Y ahí es donde muchos entramos a opinar. Entonces, para volver al tema del respeto, yo creo que podemos iniciar por ahí. Es entender que lo que está sucediendo a través de esa pantalla o lo que yo estoy yendo a ver en vivo y en directo no es tan sencillo como parece. Que estas personas, por sus habilidades y por sus características, nos hacen verlo tan sencillo, tan simple, no significa que así sea. Por tanto, yo debería pensar dos veces o incluso más lo que voy a decir al respecto de ellos. Y sí, muchas veces, no sé, los deportistas no corren, no hacen bien su trabajo, pero es que cualquiera de nosotros ocurre. Hay personas que, algunos de nosotros nos levantamos un día y decimos, hoy no quiero trabajar, hoy no me apetece abrir la computadora o ir a la oficina y tal. Cualquier persona tiene derecho a tener un mal día. Sin embargo, esto es algo que muchas personas no entienden y no ven de esa manera, ¿no? Entonces es también una problemática social. Si tú, lo que tú dices es cierto, no todos tenemos un buen día. Ahora veámoslo y giremos esa ruleta. ¿Qué tal si fueran las cámaras viéndonos a nosotros un día X en una oficina? Hoy se levantó, hoy está perezoso, hoy no quiere hacer.
o sea, rebobinemos que todo lo que nosotros hemos dicho malo hacia un deportista, ahora no lo digan los deportistas a nosotros en un tema laboral. Creo que no se sentiría bien ese tema cuando somos a quienes nos estarían vigilando, a quienes nos estarían juzgando, a quienes nos estarían criticando, porque no es la manera. Pero tocas un tema importante y es el respeto sí o sí no es negociable. No es negociable. Pero ¿cómo influye el respeto y la inteligencia emocional como dinámica ya de equipo? Ya internamente, ¿cómo funciona y cómo realmente fortalecen el respeto internamente en un equipo? Bueno, yo creo que tiene un papel clave, un papel casi que protagónico el respeto. Un equipo que no se maneje bajo los marcos del respeto, al final del día va a tener una dinámica de equipo que puede terminar muy mal, que puede terminar muy mal. Y todo esto parte desde una figura de liderazgo del mismo entrenador, del mismo presidente del club o la persona que esté encargada, quien sea, para abajo, si hablamos de una estructura jerárquica. Entonces ahí es donde tenemos que ver cómo se genera un ambiente basado en el respeto, donde evidentemente es un contexto de alto rendimiento, donde se piden los resultados, donde es la manera como te miden, como te juzgan, pero como tú muy bien lo dices, el respeto no se negocia. Y ahí es donde podemos generar. Y el respeto parte de una buena inteligencia emocional, de saber discriminar el contexto, de saber identificar lo que yo estoy sintiendo, de tener unas buenas herramientas de comunicación, de tener un buen estilo de liderazgo, de tener todas estas variables y muchas más alineadas para que al final del día podamos generar lo que queremos lograr como equipo también, como grupo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Te voy a poner un ejemplo. Creo que es ahorita uno de los mayores booms que tenemos en el área deportiva y te lo voy a nombrar por fútbol porque es uno de los que está en este momento bien, bien llamativo que se llama Vinicius Junior. Ujú. Hemos visto que su inteligencia emocional es bien leve, o sea, es muy baja y estalla con gran facilidad. ¿Crees realmente o qué? Sí, ¿tú qué estrategias crees que puede implementar el cuerpo técnico para educar a los deportistas en este tema de la inteligencia emocional? Para que no se dejen provocar, para que sepan separar los comentarios y no dejarse afectar, para no tener yo que ser también el que provoca, el que induce, el que genera y daña un deporte que es tan hermoso en este caso como el Ujú. fútbol. Hay un aspecto clave que sería interesante transmitir y que la gente lo entienda y es que muchas cosas en psicología, si no todo, es difícil de hablar porque toman tiempo. No es algo que ocurra de la noche a la mañana. Si yo dijera que con una sesión de psicología la persona va a ser más inteligente emocionalmente, o si los metemos en otro campo que no sea el deporte, que va a sanar sus traumas, sus duelos y tal, estaríamos mintiendo, ¿no? Y eso hace que también eso genere tantos problemas de compromiso con un proceso psicológico, ¿no? Porque es decir, si yo le puedo decir a una persona que con una sesión del gimnasio ya va a tener su cuerpo soñado y su composición corporal como siempre la ha imaginado, pues estaría mintiendo. Y con el cerebro pasa exactamente lo mismo. Entonces, todo esto para responderte y decir, la inteligencia emocional es algo que se trabaja con tiempo y que debería idealmente empezar mucho tiempo atrás, es decir, en el deporte base, en el deporte formativo también. Desconozco la formación de Vinicius Junior y no me atrevo a opinar al respecto, pero es algo que debieron haber trabajado desde que era un niño, desde que jugaba en el parque, en el barrio, en la cancha, donde sea, y que es algo que debió haber tomado un papel protagónico dentro de su formación en las categorías inferiores. Sin embargo, ahí es donde también notamos ese vacío en la formación de muchos deportistas, no solo en el fútbol, sino en el deporte en general. Y si me apuras, también es un vacío que viene desde muchos hogares y desde muchas casas también. Entonces, si ponemos este ejemplo específico, evitando hablar de la persona puntual aquí, lo que vemos es que hay una carencia que puede venir desde casa, que puede venir desde el contexto educativo de la formación
formal, llamarlo así, y de la formación deportiva como tal a nivel base del fútbol base, del fútbol formativo, en este caso de Vinicius Junior. Entonces, que si puede ser más inteligente emocionalmente, a lo mejor que lo va a hacer mañana, no lo creo, No. porque le tomará tiempo también. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Empezarlo a trabajar desde que son muy pequeñitos. Y evidentemente la inteligencia emocional tiene sus etapas, como tiene cualquier tipo de inteligencia, y habrá que saberlo enseñar y saberlo transmitir de la manera adecuada, acorde al momento del desarrollo en el que se encuentre el niño, el adolescente o posteriormente el adulto también. Es un rescate increíble lo que haces y es que muchas personas y muchos entrenadores no le ven la importancia a trabajar problemas internos que tiene cada jugador, que tiene cada deportista, cuando eso general, o sea, cuando no se trabaja puntualmente eso, a futuro nos puede generar un problema grande. Toco el tema de Vinicius Junior no por la persona desconociendo, como dices tú, su problemática, su trasfondo personal, que lo puede llevar a lo que es ahorita, sino lo toco es puntualmente como el deporte puede también afectar y literalmente abrirte esas capas Mm, para tocarte lo más profundo que te puede sacar esa ira reprimida, o sea, esos aspectos tan negativos, opacando el excelente jugador que es. Que eso puede desequilibrar una cosa con otra. Ese excelente jugador, el Real Madrid lo adora, claro está, porque tiene unos buenos resultados, pero lamentablemente no le han podido trabajar, no le han dado con el chiste a poderle trabajar lo que realmente es importante también, que es su equilibrio en su inteligencia emocional. Por eso vemos que de nuestra parte hemos analizado hace mucho tiempo con las personas detrás de cámaras y es que sería muy bueno que todos los clubes, desde los más chiquis hasta los más grandes, pudiesen, por lo menos una vez al mes, brindarles una asesoría a sus deportistas para ir desglosando un poco lo que a veces desconocemos como entrenadores, lo que a veces desconocemos como director, como cabeza líder, como de para arriba quien manda, quien genera el dinero, quien no lo genera, quien dirige, quien lo medica, quien, o sea, creo que deberíamos hacer como la rotonda que si yo quiero a alguien estable físicamente que me dé lo mejor, emocionalmente también lo tengo que tener para poder tener un equilibrio y que me brinde lo mejor para lo que yo requiero como equipo, para lo que yo requiero como club, para lo que yo requiero como etc. Pero, ¿qué responsabilidad le das acá? O no responsabilidad, sino qué tan importante ves que los entrenadores y el cuerpo técnico sean quienes digan, hey, sí, aquí requerimos ayuda, necesito que manden pues a alguien para que nos ayude, nos forme y nos pueda brindar realmente una capacitación, una escucha que nos guíe para ver qué es lo que está pasando acá con nuestros jugadores o qué está pasando con nuestro deportista o qué está ocurriendo en este momento, que veníamos bien y nos fuimos. Uf, yo creo que es absolutamente determinante que el cuerpo técnico, entrenadores, padres reciban una formación en manejo emocional también, porque a veces algo que se nos escapa y volviendo al tema de lo que tú decías del respeto es que al final del día el deporte tiene un componente muy alto de imitación. Yo realizo lo que veo también. Entonces, en ese sentido, tenemos sobre la mesa una frase que usualmente se usa mucho y es que el deporte transmite valores. No sé si lo has escuchado también. Y, y es una frase muy interesante, yo creo que se formuló en algún momento con un objetivo muy noble. Sin embargo, a mí me gustaría cuestionar mucho esa frase y yo la cuestiono mucho junto con algunos colegas y yo me atrevo a decir, mentira, el deporte no transmite valores, los valores los transmiten las personas. Si yo tengo la fortuna de encontrarme un entrenador que me transmite, como tú muy bien lo mencionabas, el respeto por el rival, en la victoria ser humilde, en la derrota ser magnánimo, ese tipo de cosas, pues eso es lo que yo voy a aprender. Y sucede lo mismo en casa. Si yo veo a mi padre, a mi madre haciendo alguna conducta, pues eso es lo que yo voy a aprender al final del día. Entonces, el deporte per se como constructo
no transmite los valores. Si es que yo quiero meter a mi hijo a practicar X deporte para que aprenda valores, y los valores los va a aprender en casa, perdóname que te lo diga. Y, y si yo tengo en el otro extremo, en la otra cara de la misma moneda, la mala fortuna de tener un entrenador que me dice quién sabe qué barbaridades, ¿no? Que hay que jugar de alguna manera o que hay que hablar de alguna manera o expresarme de alguna manera, etcétera, etcétera. Pues eso es lo que yo voy a aprender y yo voy a creer que eso es lo correcto, ¿no? Y ahí puede entrar cualquier cosa, puede entrar la trampa, puede entrar el irrespeto, puede entrar, bueno, cualquier cosa que se nos ocurra allí. Entonces, al final del día, si yo logro darle a esa figura de liderazgo, llámese entrenador, padre, madre de familia, una formación, digamos que adecuada, integral, esas herramientas para poderlo gestionar, pues el chico va a estar o la chica va a estar en contacto con una figura que gestiona bien sus emociones, que tiene claros los objetivos de formación o de rendimiento, de competición, dependiendo del nivel, y al final del día pues se va a ver muy beneficiado o beneficiada de estar en contacto con esta persona, porque eso es lo que va a tener consigo mismo el resto de su vida. Total, total. Y quiero añadir a lo que indicas, y es que es importante también que quitemos el tabú, que a veces también hay un cuerpo técnico o entrenadores que ya tienen su edad y piensan que la psicología no aporta. Mm, Pero sí creo que es bien importante por lo menos darle la oportunidad que actualmente realmente, como tú dices, ha avanzado tecnología en temas de recuperación, ha sido increíble, pero también así como ha avanzado, también ha avanzado el tema psicológico y las mil herramientas que se tienen ahorita para poder acceder, para poder brindar ustedes con todo su conocimiento y poder guiar, son fantásticas. Solo a veces ujú, nos falta es quitar esa brecha entre el miedo, entre el que dirán, entre qué pasará, entre qué van a decir, entre será que es verdad, estoy loco, múltiples todavía comentarios que no son verdad, sino son más como el comentario que dijo el otro, el pensamiento que me transmitieron, el miedo que me generaron padres, tíos, abuelos, el vecino en el colegio, no sé, o sea, porque ujú. son más factores externos que realmente a veces pensamientos internos. Entonces, sí es muy importante que como deportistas no le tengamos miedo a que si te dicen, hey, vamos a visitar un momentico al psicólogo y veamos qué es lo que falta trabajar, lo hagamos. Lo hagamos sin temor a que alguien nos va a juzgar, porque un psicólogo no te juzga. Realmente lo que hace es escuchar y te puede guiar de la manera correcta en saber qué puede ser tu paso a paso para que tú mismo empieces a entender qué es lo que está pasando. Por eso quiero tocar un tema y lo vamos a ondear, a profundizar más realmente. Y es, los comentarios negativos son más que los positivos. Si estás en la carrera iniciando y estás en el boom, los comentaristas son fabulosos, te tiran flores, te regalan casas, hasta hijos, mejor dicho, todo. Pero si llegase a tener un tropiezo, automáticamente se te van con toda. O sea, olvidamos todo el trayecto hermoso que pudo tener el deportista y nos vamos a clavársela toda en un momento de quiebre. Por eso quiero preguntarte, ¿qué tanto afectan los comentarios negativos de los medios deportivos, de las redes sociales, que ahorita son para mí una parte bien tóxica, pero que toca saber seleccionar, pero que también es importante? Uf, afectan y afectan mucho, más de lo que creemos. Digamos que nos ha tocado vivir en un momento histórico de la inmediatez, ¿no? Donde yo tengo la retroalimentación inmediata de lo que ha tenido mi partido, ya sea para bien, como por ejemplo el análisis de datos, o para mal, como dicen las redes sociales. Digamos que si nos vamos a tiempos anteriores, a lo mejor el deportista tenía que esperar por lo menos 24 horas, 12 horas a que saliera el titular del periódico sobre su carrera, partido, competición pasada y por lo menos podía desconectar en ese momento. Incluso con la autocrítica de que no lo hice muy bien hoy, pero bueno, puedo irme a descansar. Mientras que ahorita tienes en tiempo real todo el mundo posteando cómo lo has hecho, si lo ha hecho bien, si no lo ha hecho mal, y eso genera que no haya ese tiempo de asimilación
para también tú tener ese momento de introspección, tú como deportista me refiero, de introspección, de saber cómo lo he hecho, ¿no? Y a veces los deportistas evidentemente lo saben. Y la gente que dice, no, pero esta persona lo hizo muy mal, ¿tú crees que el deportista no lo sabe? Si es el primero que está allí, es el primero que recibe retroalimentación. Entonces, esos comentarios pueden afectar muchísimo al deportista y genera también una situación y un estado de constante alerta de qué es lo que van a decir de mí, cómo lo van a decir, etcétera. Existen deportistas que ante estas, digamos que características se blindan un montón y logran apartarse y separar muy bien y no meterse en esta rueda de hámster de las redes sociales, pero hay otros que en verdad lo llevan muy mal y les afecta muchísimo también. Entonces es un aspecto, digamos que como tú muy bien lo dices, bastante tóxica del momento histórico que nos ha tocado vivir también. Sí, así es. ¿Tú has trabajado alguna vez con un atleta que haya sufrido ese acoso mediático? Sí, sí, he tenido la oportunidad de acompañar varios procesos donde las redes sociales se vuelven protagonistas, porque tú muy bien lo dices, si bien no se trata de satanizar las redes sociales, porque para muchos es una manera también de monetizar, de darse visibilidad, de conseguir patrocinios, de interactuar con muchas personas, de ayudar a sus comunidades, eso también genera que hay una relación de amor y odio, de no lo puedo dejar porque me representa mucho y también me genera algún tipo de satisfacción, pero también me genera una sensación de agobio constante, de ansiedad permanente y eso hace que sea difícil, ¿no? Entonces se vuelve al final del día una herramienta de trabajo, entonces ¿cómo voy a dejar mi herramienta de trabajo? Pero al final del día es algo que te genera daño también al final del día, entonces eso se vuelve súper complicado de manejar y cómo lo enfrentamos, obviamente es un proceso largo y generar estos cambios cognitivos y conductuales no son sencillos, pero creo que todo arranca y todas las intervenciones que he hecho con este tipo de escenarios arrancan con una frase y es, ni cuando ganas eres el mejor, ni cuando pierdes eres el peor. Y lograr que un deportista interiorice esto no es sencillo, pero al final del día cuando lo entienden, mucha de ese miedo, de esa tensión al comentario, al juicio, a todo esto, pues va perdiendo la potencia que tiene en alguna persona que no se ha parado a pensar este tipo de cosas también. Y hay un montón de variables adicionales, ¿no? Si el equipo no va bien, pues evidentemente los comentarios se vuelven más ácidos, se vuelven más pesados también. Y cuando el equipo pues está en su mejor momento, todo es algodón de azúcar y arcoíris. Entonces es bastante complejo, es bastante complejo. Sí, es que yo te puedo decir, yo amo las redes sociales y las amo cuando no las aprendí a manejar. Porque esto es de amor y odios. Tú puedes decir un comentario y la gente a veces no lee para comprender, sino lee desde la emocionalidad y a veces no comprende muy bien lo que se escribe y ataca. Si yo no pienso lo mismo, ataco. Si yo no pienso esto, ataco. O sea, ya la gente no está en un punto de debate de decir, oye, no, no me parece, que ya son muy pocos realmente los que llegan a ese consenso de poder debatir con calma, sino la inmediatez nos ha hecho de tener la razón ya. De que si yo digo es verde porque ChatGPT me lo dijo, es verde porque me lo dijo, porque lo tengo a cuestión de segundos, porque la información la tengo ya y porque es así. Y muchas veces perdemos el foco de entender que el deporte se creó puntualmente también para divertirnos, para sacarnos de esas zonas que a veces no queremos estar y que también nos provee muchísima interacción social, que me parece muy buena. Y te digo también el tema de las redes es porque las redes Ujú. conecta un montón. Hemos tenido invitados que te voy a decir, Australia, tú en Alemania, pero te conocí estando acá en Colombia.
Tenemos gente de Ujú. México, de Ecuador, de Honduras, de Canadá. O sea, gente que yo digo, wow, increíble que tantas personas estemos conectadas con un mismo fin, y es el deporte. Y mucha gente de verdad ha encontrado una muy buena alternativa y muy buena salida a sus diferentes problemas de salud mental con el deporte. Y entonces, Absolutamente. eso es súper chévere poder conectar. Ahora, ¿qué no es tan chévere? Y yo te lo digo, yo sí soy fanática de ver fútbol o ver deportes, hasta sonará sangriento porque muchos me dicen, ¿cómo es posible que lo puedas ver? Ver las lesiones de los deportistas. Hablemos cualquier deporte. Y no es por sangriento, me gusta ver el proceso que tiene el deportista desde la lesión hasta su reintegro. Y algo que veo puntualmente en ello es, primero, el deportista, tú me corregirás, pero el deportista cuando sale, sale súper afligido y yo veo más dolor, no dolor tanto el físico, sino como el dolor a frustración de me voy a perder, voy a parar, ahora qué va a pasar, la incertidumbre, cuánto tiempo. Y hablábamos con un chico que, no recuerdo el nombre ahorita, que juega golf. Él es de México, creo que es. Y tuvo una Ujú. lesión, pero fue una pendejada. O sea, fue una pendejada. Jugando con su hija, estaban corriendo, se enredó con una piedra, se cae y se fractura la muñeca. Au. 5 meses por fuera. Ok, y él dice, yo me caí, claro, la muñeca me dolía, pero mi problema no era la muñeca, la muñeca tenía solución, mi problema era cuánto tiempo, qué me voy a perder, qué pensará mi manager, qué va a decir los periodistas, qué va a pensar la gente que me sigue. Entonces yo digo, hemos llegado a un punto en que como deportistas no pensamos primero en mi integridad física, en mi salud, en mí, que yo sé que a veces puede sonar un poquito egocentrista, pero siento que si yo no estoy bien, yo no voy a poder brindar lo mejor a nadie. Ujú. Y pensamos primero en el qué dirán, qué pasará, qué van a decir, em, antes que realmente pensarlo en mí. Y eso me pareció muy fuerte porque yo le preguntaba a él que por qué ese pensamiento y me dice, es que estamos en este momento literalmente al pensamiento de los demás. Entonces, si yo no doy una buena expectativa al público, no me contrata la marca. Si la marca no ve algún rendimiento en mí que ellos deseen, me sacan. Entonces yo pierdo trabajo. Entonces, es un estrés constante de dar lo mejor, no de ser ellos, no de ser el golfista, no de ser el futbolista, el beisbolista, etc. de deportes, sino de que Ujú. ahora tienes una faceta y tienes que cuidarla, porque tu trabajo también depende de ella, más allá de tu integridad, más allá de tu salud, más allá de los resultados, más allá de eso, tienes que priorizar tu faceta. Por eso quiero entrar en este tema que es tan, a veces me parece abrasivo, pero siento que los medios de comunicación no se miden y que actualmente hay muy buenos periodistas, pero hay otros que para mi punto de vista, cero valores, cero ética profesional, cero respeto, proveen agresividad, o sea, promulgan cosas que no están bien y no se miden. No miden realmente el trasfondo que un solo comentario puede ejecutar en gente. Entonces, vámonos con, no sé, cualquier deporte. El básquet. El básquet mueve un montón de dinero en Estados Unidos. Ujú. Y hablemos que un comentarista es un comentario de un deportista que no le pareció cómo lanzó, que estaba apagado, que bla. Dice, no creo, entonces te voy a poner unas palabras que me quedaron muy marcadas de un partido que dijeron un deportista y dice, yo no creo que esté listo para volver a jugar. Redes sociales, ta. De una, sí, yo tampoco creo, es no sé qué, entonces ya le vamos aumentando, ¿no? O sea, no es Claro. tu opinión, sino yo creo porque
mental. Yo creo porque entonces ya sacan las diferentes conjeturas, perspectivas, el chisme, porque ya es más esa onda que realmente lo que puede ocurrir. Y bueno, pudo que ese día estaba maluco y le tocó literalmente jugar así, pero Sí, sí, sí. un comentario puede destruir la carrera de una profesional. Es muy delicado sin duda porque piénsenlo de esta manera y es yo por algún motivo, sigamos con el ejemplo de la lesión, estoy volviendo a retomar mi carrera por las circunstancias de mi recuperación, de mi rehabilitación, estoy en una crisis de autoconfianza porque llevo X tiempo sin hacer lo que solía hacer con los ojos cerrados y ahorita me toca pensarlo dos veces consciente o inconscientemente mi cuerpo tiene ciertos mecanismos para volverme a cuidar y que no me ocurra lo mismo. Entonces, por ejemplo, la pisada no es la misma, la manera como yo me caigo no es la misma. El cuerpo tiene sus mecanismos también y la mente ni se diga. Entonces, yo estoy pasando por un momento de mucha vulnerabilidad, por un momento de una crisis de autoconfianza importante y me encuentro a primera hora de la mañana un comentario de este tipo de no vas a volver o no eres lo suficientemente bueno o no estás listo, no estás preparado. Entonces, si yo mismo no me siento listo, estoy dudándolo, estoy entrando con miedo, tengo mis dudas y tal, y me encuentro una falsa, entre comillas, reafirmación de no sé cuántas miles de personas a través de una pantalla, pues yo no puedo evitar cuestionarme y hundirme aún más en ese pensamiento. Entonces, por eso digo que es súper delicado y lo que tú dices, con un simple comentario, a veces no medimos el trasfondo que puede tener. Hay algunos deportistas que, como te decía, no le paran bolas a esto y están en lo suyo y maravilloso, pero hay otros que son muy susceptibles a este tipo de comentarios también. Y lo que no nos estamos dando cuenta aún es que ya está llegando la nueva generación de deportistas que nacieron con las redes sociales, que crecieron con las redes sociales. Entonces, eso también nos va a generar un montón de situaciones y de problemáticas a las que, si me apuras, todavía no estamos preparados porque no sabemos cómo manejarlas aún. A lo mejor y se lo toman bien, se lo toman aún mejor que la generación actual, no lo sé, pero habrá que verlo en su momento porque eso nos va a dar información de qué es lo que está pasando con el deporte y sobre todo a nosotros como sociedad también. Que un periodista o una persona de a pie tenga el poder en sus manos en una pantalla de poder desestabilizar emocionalmente a otra persona a miles de kilómetros de distancia, incluso sin conocerla de nada, eso es fuerte. Sí, yo diría que me parece bien complicado em, que se logre hacer de esa manera, que no la piense antes de, sino que la emoción me gane para poder destruir. Y allí siento que hay que pensarla mucho mejor, como todo, o sea, como cualquier ser humano. Pero siento que hay una responsabilidad grande en los medios de comunicación de saber medir y de saber informar. Sí, sin duda. Independientemente de que yo sea fanático del que sea, no importa, de que me caiga bien o mal, siento que soy responsable porque transmito un mensaje a millones de personas, porque los ámbitos deportivos no transmiten a 1000, es a millones de personas. O sea, el ámbito deportivo realmente mueve mucho, pero sí siento que em, los medios de comunicación deberían ser un poquito más responsables de saber qué persona es la que está frente a las cámaras, promoviendo, transmitiendo, generando a las demás personas. Y más ahorita, como tú dices, estas nuevas generaciones son muy de estar frente a una pantalla, entonces son más creíble lo que te diga una red social que lo que quizás la historia te lo pueda contar. Y eso es complejo, pero Felipe, para culminar, quiero escuchar y quisiera una reflexión sobre cómo ves el futuro del deporte y la importancia de la salud mental. Wow, yo creo que es una pregunta muy interesante, tremendamente amplia. Si,
si pudiera decirte algo, lo diría muy escuetamente y es, creo que va a cambiar como todo, ¿no? Y hay que estar preparado para eso. El deporte actualmente se está encontrando con unas dificultades que no son diferentes a las que se encuentran en otros sectores, en otras industrias. Hace poco he estado leyendo y investigando también que al final del día el deporte como producto tendrá que cambiar, tendrá que reinventarse de alguna manera. Las nuevas generaciones no sé, y no estoy asegurando nada, pero no sé si sean capaces de verse un partido de fútbol de 90 minutos solo o verse un partido de tenis que puede durar 4 o 6 horas, las que quieras, o se van a ver unos Juegos Olímpicos donde hay transmisión constante día y noche de eventos durante un mes, mes y pico. Entonces eso va a hacer que muchas federaciones y muchos empresarios se replanteen muchas cosas y eso va a invitar a que el deporte cambie y por ende los profesionales del deporte cambien y ergo los deportistas van a cambiar también, ¿no? La manera como se han formado. Y esto no necesariamente es malo, simplemente es un cambio, es diferente y habrá que ver qué nos viene. En salud mental, ¿qué te puedo decir? No es muy diferente a lo que ya hemos mencionado, la inmediatez, las redes sociales, la digitalización de las cosas, el perfeccionismo, el perfeccionamiento, perdón, de la especialidad de las ciencias del deporte, la cantidad de conocimiento, la evolución que ha habido a nivel científico también es una cosa interesante de ver. Entonces, vienen cosas, yo diría que interesantes para bien y para mal. Habrá que estar preparados como todo y esperar a ver qué nos depara el futuro con el deporte. Sí, es que ahorita todo es tan cambiante, todo está cambiante, Sin duda. pero hagamos una invitación a seguir explorando y conversando sobre estos temas. ¿Cómo invitarías a alguien a perder ese miedo? Yo como deportista requiero ayuda y quiero mejorar esta vaina porque me está afectando, pero yo no sé cómo empezar. ¿Cómo puedo buscar qué es lo mejor? ¿Cómo puedo indagar quién es el correcto? ¿Cómo se hace esa búsqueda correcta para encontrar yo un contacto directamente o como psicólogo deportivo o cuál es la línea que yo debería encontrar? Yo creo que hay que arrancar por hacer una invitación a entender la psicología de una manera diferente. Y aquí yo me arriesgo desde mi perspectiva y mi manera de entender la psicología. Y yo siempre intento venderla como la psicología del potencial. Evidentemente existe un campo de la psicología, varios campos de la psicología que se centran en indagar, en averiguar y en ayudar a aquellas cosas en las que no te está yendo bien o en las que hay algo mal y eso está perfecto. Es fenomenal que haya gente en el mundo que haga eso, necesitamos más gente que nos apoye en eso, pero no es lo único, no es lo único. También miremos las cosas que haces bien y ese es un enfoque que yo le doy mucho a mi trabajo y es, podemos ver lo que está mal en ti, pero a mí me gusta centrarme también en qué es lo que estás haciendo bien y cómo lo podemos hacer mejor. Y una vez entiendes que lo que estamos haciendo y lo que buscamos hacer es para ayudarte, para potenciarte, para que te vaya bien aún mejor, ahí ya se abre la puerta para tal vez mirar esas cosas que no van tan bien. Entonces, creo que si redireccionamos un poquito la manera, el enfoque, cómo se ha entendido la psicología en tiempos anteriores y cómo podemos verla también con el deporte como este movilizador, pues nos puede ayudar a que más personas se encarguen de levantar la mano. En aspectos negativos, es válido no estar bien y se vale tener un mal día, se vale tener una mala temporada también. Entonces eso también invita a que las personas se den cuenta de que algunas cosas son momentáneas y otras, si no se le pone atención, pueden volverse permanente. Entonces, si yo cuido mi cuerpo y me encargo de cuando estoy enfermo ir al médico, tomar cierta medicina o quedarme en la casa, dormir, cuidarme a mí mismo físicamente, ¿por qué no hacerlo mentalmente también? Y esa sería como la invitación que yo podría hacerles, y es, empecemos a pensar que el rendimiento deportivo no solo pasa por lo físico, sino también por lo mental, y la parte mental requiere su cuidado también. Felipe, muchas gracias.
Qué charla tan amena, tan profunda. Y por supuesto a todos ustedes súper conectados, como ya saben, volvemos, pero más allá de volver, me encantaría que se dieran la oportunidad de escuchar las siguientes charlas que vamos a tener y vamos a tocar mucho más tema de la importancia de la psicología y las múltiples variables que podemos encontrar también en ella. Felipe, mil gracias por todo, tus redes sociales, donde te pueden seguir, cómo te pueden encontrar. Muchas gracias a ti, Jessica, por la invitación. Felipe Turbay. Estoy en la gran mayoría de redes sociales. Entonces, lo que lleguen a necesitar, ahí nos vemos también. Perfecto, mil gracias para todos, bizcochos, nos estamos hablando, un besito para casita